días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta, de su canal de YouTube Salud a la Carta. Y aquí estoy nuevamente, he acudido a nuestro reencuentro. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tengo que compartir con todos ustedes. Información que voy adquiriendo a medida que voy estudiando, investigando, me parece muy importante y por eso tengo el deseo, pues, de estudiarlas también junto con todos ustedes. En esta ocasión, amigos que me escuchan, nuestra reflexión se titula Cacao y chocolate, sabrosos pero peligrosos. Ay, 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 yo sé que esto es una mala noticia para muchas personas, porque en este mundo hay muchísima gente a las que les gusta el cacao y el chocolate, que lo comen con frecuencia. Yo era una de esas personas hasta que conocí todo este tipo de información que voy a compartir a partir de este momento con todos vosotros. Cacao y chocolate, sabrosos pero peligrosos. De eso vamos a estar hablando a partir de este momento. Y como siempre hacemos en este su canal Salud a la Carta, vamos a empezar nuestra reflexión abriendo el libro de los libros, abriendo nuestro manual de instrucciones, abriendo la Biblia, las Sagradas Escrituras. Cuando llegamos a este importante libro, resulta que en el principio de los tiempos, allá por el Génesis, en el capítulo 1, versículo 31, cuando el Señor termina la creación, fíjense lo que aconteció, nos dice la Biblia. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Todo lo que el Señor hizo en los 6 días que duró la creación, Él vio que era no solo bueno, sino bueno en gran manera. Al final del sexto día, pues, él se sentía satisfecho, pues, con lo que había hecho, con el legado que nos había dejado a nosotros como seres humanos. Pero hoy nosotros estamos hablando de una reflexión que, insisto, se titula Cacao y chocolate, sabrosos pero peligrosos. Y aquí yo me encuentro con un gran problema que contradice Génesis 1:31. Porque cuando yo miro Génesis 1:31, y lo analizo, si todo lo que Dios le dio a Adán y Eva como padres de la humanidad y representantes de esta, era no solo bueno, sino bueno en gran manera, yo tengo que pensar que eso incluía también la manera o la forma o el tipo de alimentos que ellos iban a tener para cubrir sus necesidades. Y resulta que si todo era bueno en gran manera, ellos tendrían, me imagino yo, trato de extrapolarme a aquellos tiempos, que acercarse a un árbol, coger cualquier fruto que da semilla, que fue lo que en principio le dio para comer, así dice Génesis 1:29, y sencillamente degustarlo. Ellos seguro que deleitaban todos sus sentidos con todos y cada uno de los frutos que habían pues en el huerto del Edén. Pero yo les digo que ahora yo me encuentro un gran dilema cuando trato de analizar cómo vivió la primera pareja y trato de incorporar a ese jardín del Edén, a esos árboles que el Señor puso ahí, el cacao. ¿Saben por qué? Porque la verdad es que el cacao es sumamente amargo. Si usted coge una semilla de cacao para comérsela tal cual, es imposible. Usted va a notar que no se la puede comer de lo amargo que resulta. Yo me pregunto, si todo lo que Dios le dio a la humanidad era bueno en gran manera, si esos frutos eran deliciosos para su paladar y de ellos se alimentaban, ¿es posible entonces que Dios en el huerto del Edén haya puesto el cacao? El árbol del cacao siendo sumamente amargo, como que no cuadra en esa perfecta creación de Dios, porque todo era bueno en gran manera y resulta que el cacao es sumamente amargo. Saben, amigo que me escucha, cuando nosotros hablamos de cacao y chocolate, podemos estarnos refiriendo a esto que ustedes ven en esta diapositiva, porque hay muchas maneras de consumir el cacao y el chocolate.
o puede ser también todo lo que ustedes ven aquí, porque las personas lo consumen en forma de barras de chocolate, en polvo para hacer batido, se lo echan a un pastel para hacer pastel de chocolate, a un flan para hacer flan de chocolate, a unos muffins o magdalena, unas galletas, o sea, el cacao y el chocolate se consume actualmente de múltiples maneras. Yo me fui a la enciclopedia. Me gusta siempre averiguar de verdad el origen de las cosas. Me fui a la enciclopedia porque quería saber qué cosa era el cacao y de dónde venía, porque es sumamente amargo. Yo no soy capaz de aceptar la idea de que Dios lo puso en el huerto del Edén porque era amargo. O sea, no es bueno en gran manera, no encaja dentro de esa definición. Y para poder entender un poquito, además de orar, tengo que investigar. Así que me fui a la enciclopedia a ver qué cosa era el cacao. Y me encontré lo que voy a compartir con ustedes. Theobroma cacao L es el nombre científico que recibe el árbol del cacao o cacaotero, así se llama. Y ustedes ven el árbol del cacao en esta fotografía. Aquí está el árbol, están las vainas de cacao que suele dar, que es el fruto, y dentro de esas vainas están las semillas que forman parte pues de esas vainas y que es lo que en realidad se consume. Nos dice que es una planta de hoja perenne de la familia Malvaceae. Teobroma significa en griego alimento de los dioses y de esto vamos a comentar un poquito también más adelante. La teoría indica, y nótese que es la teoría porque en realidad no se sabe bien, que esta especie silvestre fue transportada en tiempos hispánicos por los antiguos pobladores hacia Mesoamérica, donde aparentemente se la domestica para utilizarla en rituales. La palabra cacao tiene un origen milenario y se remonta a los lenguajes de la familia Mixtezoque que hablaban los olmecas antiguos, quienes fueron los primeros en cultivar dicha planta en Mesoamérica. En maya, yucatero, yak significa amargo. Yo les estoy diciendo que el cacao es sumamente amargo, que no me cuadra que un árbol de esta naturaleza esté puesto dentro de lo que el Señor ubicó en el jardín del Edén, que era perfecto en gran manera. Dice que en maya yucateco, yak significa amargo y cap significa jugo. Alternativamente, algunos lingüistas proponen la teoría de que en el correr del tiempo pasó por varias transformaciones fonéticas que dieron paso a la palabra cacaoalt, la cual evolucionó después a cacao. O sea, esto es lo que refiere la enciclopedia con respecto al árbol del cacao. Este árbol ya vemos que no se sabe en realidad dónde comenzó el gusto por todas estas cosas. No está identificado, digamos, los tiempos y las maneras en las que esto se empezó a hacer un árbol o cuyo fruto es tan consumido aún en la actualidad. Pero bueno, nos dan una idea que nos puede dar un aproximado de lo que pasó y cómo lo utilizaban ellos en rituales. Ahora, fíjense que estamos hablando de cacao y chocolate, sabrosos pero peligrosos. Al cacao, a día de hoy, porque el chocolate, el cacao también se llama chocolate negro, al cacao o al chocolate negro, a día de hoy se le atribuyen múltiples beneficios, al punto que se les considera como un superalimento debido a la concentración de nutrientes que tiene este fruto, estas semillas que están dentro de esa vaina que pertenece al árbol del cacao. Entre otras cosas, del cacao se dice que, por ejemplo, que encabeza la lista de alimentos con mayor contenido de antioxidantes, casi similar al té verde y vino tinto. Y vamos a parar aquí un momentito. ¿Qué cosas son los antioxidantes? Los antioxidantes son unas moléculas
capaces de neutralizar los radicales libres. ¿Qué cosas son los radicales libres? Pues son los enemigos número uno de las células, los causantes del envejecimiento y también de las diversas enfermedades. Los radicales libres no son más que todos esos ácidos que a nosotros nos enferman. Pues se dice que el cacao es la planta que mayor concentración de antioxidantes tiene. Por lo tanto, se considera un superalimento. Este listado de 18 puntos que yo les voy a comentar en estos momentos es lo que se dice y lo que se le atribuye al cacao. Después vamos a ver en realidad las contrapartidas que tiene todo esto. Ahora fíjense la trampa del enemigo. Se dice que tiene una cantidad de antioxidantes tan grande que solo se puede equiparar con la cantidad de antioxidantes que tiene el té verde, o sea, el árbol de té verde o el vino tinto. Y resulta que el té que contiene cafeína es algo que no debemos consumir y que del vino tinto en realidad lo que le da sus propiedades salutíferas son las uvas que los contienen. Tanto el té verde como el vino tinto son sustancias que nosotros no deberíamos introducir en nuestro organismo. De hecho, yo le invito a ver dos vídeos que usted puede encontrar en su canal Salud a la Carta dentro de las sesiones de la sesión de vídeos, y uno se llama ¿Uvas o vino de uvas? Y el otro se llama Los peligros del uso de café como bebida y como medicina, que aunque aquí se está refiriendo al té verde con respecto a la cantidad de antioxidantes que tiene, en ese vídeo que le estoy recomendando es del café, pero también se hace alusión al té verde. ¿Cuántos jorrones, cuántos goles nos suele meter el enemigo? Porque resulta que justamente lo que Dios no ha dado para el consumo del hombre es lo que hoy en día los hombres piensan que tienen los mayores beneficios. Cacao, té verde y vino tinto. Resulta que ahora es eso lo que más antioxidantes tienen. Cuán confundidos estamos, cuánta necesidad tenemos de escudriñar la palabra de Dios para no ser engañados. Otro beneficio que se le atribuye al cacao y al chocolate negro es su efecto antiinflamatorio. Imagínense que todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, en las cuales se agrupan entre el 80 y 90% de todos los enfermos que hay a nivel mundial, son enfermedades de tipo inflamatoria. Los tejidos se inflaman debido a la acidez que hay dentro de todo el organismo. Y ahora resulta que el cacao es muy antiinflamatorio, o sea que, según se dice, ¿no?, que contrarresta este efecto que es enfermizo para todo el cuerpo. Del cacao también se dice, y nótese que beneficios lo he puesto entre comillas, que posee un efecto cardioprotector. Y las enfermedades cardiovasculares son la causa número 1 de muerte en el mundo. O sea, le atribuyen al cacao lo mejor de lo mejor. Facilita la circulación sanguínea y previene enfermedades cardíacas. El poder de sus antioxidantes, según se dice, se asocia con una acción protectora en la prevención y desarrollo de diferentes patologías por estrés oxidativo, tales como las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer hepático, gástrico, de colon e incluso de diabetes. Del cacao también se afirma que beneficia el sistema nervioso, que alivia el estrés gracias a la teobromina, y ahora vamos a hablar ampliamente de la teobromina, que es un compuesto activo dentro del cacao que estimula el sistema nervioso central. Es más suave que la cafeína y su efecto es más prolongado. Se dice también del cacao que es tan bueno porque combate los radicales libres, de los cuales ya les comenté que son los enemigos número 1 de las células, que aumenta la longevidad, que disminuye la presión arterial, que mejora el funcionamiento cerebral y la visión, que refuerza el estado de ánimo, que es diurético, expectorante y digestivo, que contiene 50% de grasa en forma de manteca, entre un 11 y un 12% de proteínas, un 7 y 8% de almidón, y que lo demás está constituido por agua, fibra, ácidos orgánicos esenciales, y en menores cantidades tiene azúcar, teobromina, vuelve a salir la teobromina, que ahora hablaremos de ella, y 300 sustancias más.
todo esto se dice del cacao. O sea, poco más que la sustancia mágica, o sea, que el alimento mágico. Se dice también que es rico en minerales como en magnesio, potasio, fósforo y selenio, todos ellos fundamentales para el funcionamiento del cuerpo, y que el mayor contenido en magnesio se encuentra principalmente en su forma cruda. Además, se dice del cacao que el consumo de chocolate negro con 60 o 70% de cacao puede disminuir los niveles de colesterol malo y aumentar el del colesterol bueno. Parece, ya les digo, la píldora mágica, que es excelente para el desarrollo, el desempeño sexual, porque sus químicos, o sea, diferentes químicos, no le voy a leer los nombres porque son un poquito complicados, son neurotransmisores responsables de estimular en el cerebro las endorfinas, que son las encargadas de la sensación de bienestar, de placer, de euforia e incluso de excitación. Además de esto, del cacao se dice que su uso a nivel tópico, o sea, en la piel, usado externamente, tiene beneficios de hidratación para el cabello y la disminución de la celulitis. No solo en la piel, sino en el cabello incluso dicen que su acción es benéfica. Y que es un gran antioxidante para la piel gracias a los flavonoides, que son unos fitoquímicos que protegen, perdón, contra el daño celular que ejercen los radicales libres. Además se dice que es un fotoprotector natural, por lo que puede ayudar a evitar el cáncer de piel. O sea, amigo que me escucha, del cacao se dicen muchas cosas buenas. Se dice que es un superalimento, que no solo es alimento, que es medicina. Además, fíjense, un dato curioso, el hecho de que el cacao, como nos decía la enciclopedia, y el chocolate se conozcan como alimento de los dioses, se debe a que o sea, es a consecuencia de las grandes propiedades tanto nutricionales como de sabor, como medicinales que se le atribuyen, lo que hacía que los aztecas y los mayas le rindieran culto, o sea, le dedicaban cultos de adoración precisamente porque lo consideraban como un superalimento. Insisto, estos beneficios son los que se le atribuyen. Y puede, de hecho, que los tenga, pero junto con ellos, como todo viene en un paquete, tiene otro grupo de cosas que contrarrestan, pues, las buenas propiedades que en un principio se supone que tiene el cacao. Recordemos que es sumamente amargo. No hay quien se coma un trozo de cacao tal cual es sumamente amargo. Y cuando Dios creó este mundo, como nos dice en Génesis 1:31, todo lo que puso en el huerto de Jardín del Edén, incluso para la alimentación de la primera pareja, como representantes de la humanidad, como así nos dice en Génesis 1:31, no solo era bueno, sino bueno en gran manera. Así que es muy difícil que el Señor haya puesto allí un árbol cuyo fruto es tan amargo. Es de sentido común entenderlo, pero lamentablemente, amigo que me escucha, el sentido común no siempre es el más común de los sentidos. Fíjense que de la semilla de cacao se pueden extraer tres sustancias, digamos básicas: licor de cacao, manteca de cacao y cocoa en polvo. Y todos ellos se utilizan para hacer diferentes productos, tanto comestibles como de belleza. Cobertura de chocolate, postres con chocolate, pan, mole, jabones, cremas, champú, etcétera. O sea, tiene una amplia aplicación, pues, estas semillitas del cacao. En cuanto al chocolate que sale del cacao, o sea, el cacao es la materia prima fundamental del chocolate. El chocolate es el alimento que se obtiene mezclando azúcar, y ya empezamos mal, fíjese, azúcar con lo dañina que es el azúcar, con dos productos derivados de la manipulación de las semillas del cacao. Cuando estamos hablando aquí de azúcar, por supuesto son azúcares refinados. Se mezcla con masa del cacao y con la manteca del cacao. A partir de esa combinación básica se elaboran los distintos tipos de chocolate que dependen, pues, de la proporción entre estos elementos y de su mezcla o no con otros productos tales como leche y frutos secos. O sea, ya sabemos que hay muchísimos tipos de chocolate que depende, pues, de las mezclas que se hagan.
Estamos hablando hoy de cacao y chocolate, sabrosos pero peligrosos. Hemos visto la cantidad de propiedades medicinales que se le atribuyen. Se considera un superalimento, se considera el cacao a día de hoy alimento y medicina, igualito que el vino tinto y que el té verde, aunque ya sabemos que son todas sustancias que en un principio Dios no puso en el huerto del Edén. Fíjense que la enciclopedia con respecto al cacao nos da otro dato bien interesante que quiero compartir con ustedes. El cacao ha sido cultivado por muchas culturas durante al menos 3 milenios en Mesoamérica. Ya habíamos hablado de Mesoamérica. Y la evidencia más temprana del uso del cacao pertenece a la cultura mocaya de México, con vestigios de bebidas de chocolate que datan de 1900 antes de Cristo. Sin embargo, amigo que me escucha, los olmecas de la venta en Tabascos fueron los primeros humanos, los primeros seres humanos en saborear en forma de bebida las habas de cacao molidas, eso es lo que dice la historia, las cuales mezclaban con agua y le añadían diversas especias, hierbas y guindillas. Y también fueron quienes comenzaron a cultivar el cacao en México. De hecho, la mayoría de la gente mesoamericana hizo bebidas de chocolate, incluidos los mayas y aztecas, como ya le comenté. Fíjense que el botánico Carlos Linneo lo llamó teobroma, ya de eso también le había hablado, que significa alimento de dioses. Llegando hasta el punto de ser objeto de culto para mayas y aztecas. O sea, esto que les había comentado, ya ustedes ven que no es algo que me he inventado, sino que lo he sacado de la misma enciclopedia. Hay un documental hecho o sea, de la serie Maravillas Modernas, que se llama Los secretos de la comida basura. Este documental lo hizo el History Channel, o sea, el canal Historia. Y en este capítulo de la comida basura se habla del chocolate. Y dicen algo que me pareció curioso y que por eso lo quiero también compartir con vosotros en este momento. Nos dice lo siguiente. Es difícil saber dónde comenzó todo, pero el gusto de la humanidad por el dulce precede a la historia documentada. Los antiguos egipcios, los árabes y los chinos hacían dulces con frutos secos y frutas bañadas en miel. En el siglo XVII, los ingleses se deleitaban con azúcar caramelizada. El otro hito para los golosos del mundo fue el descubrimiento del chocolate. En Centroamérica, los mayas cultivaban el cacao, la fuente del chocolate, hace varios miles de años. Y en 1519, el gobernador azteca Moctezuma sirvió a Hernán Cortés una copa de oro llena de una bebida que llamaban chocoati, un especiado brebaje de semillas de cacao. Cortés regresó a España con la receta de la bebida y provisión de semillas. Endulzado con el azúcar de caña, el chocolate bebido causó sensación entre la aristocracia europea. Esto nos dice este documental. Y después nos continúa diciendo Bryce Russell, también, que fue quien fue entrevistado en este mismo documental. A partir de ese momento que regresa a España con esa semilla, la gente empezó a beberlo y durante ese tiempo se mezcló con todo tipo de cosas. Ojo con lo que se mezclaba. Incluso hay información de que se llegó a ligar con sangre, imagínense ustedes, con licores y con todo tipo de bebida. Y pasaron otros 300 años desde ese momento para que los europeos comenzaran a fabricar un tipo de chocolate sólido que es el que conocemos a día de hoy. Fíjense que en esta diapositiva ustedes pueden ver diferentes tipos de chocolate, incluyendo el chocolate blanco, que todo se deriva o tiene como materia prima fundamental, pues las semillas del cacao. Amigo que me escucha, en ese mismo documental nos comentan cómo se suele elaborar o procesar pues todos estos granos. Fíjense lo que se hace. Los granos de cacao se fermentan para potenciar su sabor y después son enviados a fábricas o a diferentes fábricas donde los granos se limpian, tuestan, descascaran e introducen en un líquido llamado licor de cacao, que es uno de los derivados de la semilla.
La prensa separa ese líquido en cacao, en polvo y mantequilla de cacao. El licor o pasta de cacao y la mantequilla de cacao son los principales ingredientes pues del chocolate. Se añaden edulcorantes y potenciadores de sabor a la mezcla que se bate para repartir bien la grasa del cacao. Esta es la forma en la que se suele elaborar el chocolate que tanto gusta y que tanto se consume en el mundo y que viene de esas semillas de cacao a las cuales se le atribuyen montones de propiedades tanto a nivel nutricional como a nivel medicinal. Amigo que me escucha, aquí viene el gran problema. Fíjense que yo no pongo en duda que el cacao tenga realmente pues todos esos efectos saludables que comentábamos, por lo cual se consideran un superalimento, pero tiene una gran contrapartida. Y esto me explica por qué Dios no lo puso en el jardín del Edén, porque Dios no puso allí nada amargo. Él no lo puso y usted me preguntará, bueno, si Dios no lo puso allí fue porque no lo creó. Y si no lo creó, ese árbol, ¿quién lo creó? Aguarde un momentito, por favor, que ahora vamos a hablar de esto. Pero vamos a centrarnos en este punto. Resulta que el cacao y el chocolate tienen una sustancia, que también se conoce como santina, muy parecida a la cafeína. O sea, el chocolate y el cacao no tienen cafeína, pero tienen una sustancia muy parecida a la cafeína que se llama teobromina, la cual ya le he mencionado 2 veces. En realidad son como primas hermanas. En el cuerpo y a nivel metabólico, la teobromina causa el mismo efecto que la cafeína. A efectos prácticos es la misma cosa, causa la misma adicción, entre otras cosas. Eso explica, amigo que me escucha, por qué es tan difícil dejar de comer chocolate. El chocolate es muy adictivo, cuesta mucho dejarlo de comer. Cuanto más teobromina tenga un alimento, más perjudicial resulta. Y ahora vamos a desmenuzar por qué es perjudicial. Y es el caso del cacao y también del chocolate. O sea, si es cierto que el cacao y el chocolate tienen toda esa serie de elementos nutricionales y de propiedades medicinales que se le atribuyen, también el hecho de que tengan teobromina, que es una sustancia análoga a la cafeína, que es una santina, la teobromina, ahora vamos a ver que es un alcaloide, un alcaloide es un veneno de tipo vegetal, pues eso contrarresta la acción benéfica que pueda tener pues el cacao o el chocolate. Y me da a mí la idea de por qué Dios no lo puso en el jardín del Edén. No lo puso allí, amigo que me escucha. Adán y Eva iban al árbol y se comían aquellos majestuosos frutos, se comían las semillas, se comían cosas que tenían un sabor delicioso, porque entre otras cosas ellos no cocinaban, en aquellos momentos no había cocción de los alimentos. Imposible que cogieran o que hubiese allí un árbol inmenso de cacao que estuviese lleno de vaina, donde estaban las semillas y que ellos se sentaran a comerse esas semillas, porque esas semillas son incomibles, son súper amargas. Eso así, no hay quien se la coma. Vamos a continuar con nuestro tema. Ya sabemos que el cacao y el chocolate tienen teobromina, que ese es el gran punto negro de este llamado superalimento. Resulta que el cacao es la materia prima y el chocolate es el producto elaborado a partir de esa materia prima. Y la teobromina que contiene el cacao y que llega al chocolate es un alcaloide, como lo acabo de decir, o que es lo mismo, es un veneno de origen vegetal. Alcaloide es un veneno de origen vegetal y los venenos suelen ser amargos. ¿Cómo Dios va a poner un árbol con un veneno semejante en el jardín del Edén cuando todo allí era bueno en gran manera? Es cuestión solo de analizarlo. Fíjense que también en la enciclopedia con respecto a la teobromina, fíjense lo que se nos dice. Esa teobromina tiene un efecto semejante al de la cafeína, que ya sabemos que es súper dañina, que insisto, le invito a ver el vídeo que pueden ver, encontrar dentro de su canal Salud a la Carta y que se llama Los peligros del uso de café como bebida y como medicina. Tiene un efecto semejante, o sea, la teobromina, al de la cafeína en el sistema nervioso, pero un poco menos potente.
Se sabe que provocan mutaciones en bacterias y en eucariotas simples, pero aparentemente no ocurre así en eucariotas complejos. O sea, es capaz de ocasionar hasta mutaciones en las células. Por eso ni el cacao ni el chocolate son buenos para la salud. Son altamente acidificantes, afectan el sistema nervioso y muchas otras cosas que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque tienen dentro de sí, en sus propias entrañas, teobromina, insisto, que es una sustancia análoga o prima hermana de la cafeína, que es un veneno de origen vegetal o sea, que está dentro de esas plantas y que cumplen determinadas funciones. Por ejemplo, evitar ser comidas por los animales, son sustancias que están ahí dentro de las plantas para protegerse incluso de las inclemencias del tiempo. El chocolate y el cacao, amigo que me escucha, tiene teobromina y su concentración de teobromina es suficiente como para echar por tierra todos los otros beneficios pues que se le atribuyen a estas semillas. En el artículo teobromina, así se llama, emitido o escrito por y difundido por la Fundación Vasca para la Seguridad Alimentaria, esto está en España, que se llama ELICA, fíjense lo que nos dice. A altas dosis de teobromina, que insisto es el punto negro de el cacao y el chocolate, los efectos adversos que se observan en humanos incluyen náuseas y anorexias. Consumos de altas cantidades de teobromina durante un largo tiempo o periodo de tiempo. Vamos a volver atrás en este pedacito. Consumo de altas cantidades de teobromina durante largo tiempo de productos de cacao dan una ingesta de metilxantina. Acuérdense que la teobromina no, el cacao pertenece a la xantina de 1,5 gramos por día, pudiendo aparecer sudoraciones, temblores y severos dolores de cabeza. Yo he ido cogiendo extractos de diferentes documentales, de diferentes artículos y lo que estoy haciendo es presentándoles a ustedes información que ha sido contrastada con estudios científicos sobre los efectos perjudiciales que la teobromina como componente activo del cacao y del chocolate tienen para el cuerpo humano. Además de esto, fíjense que en el libro 101 secretos para una vida sana, escrito por el doctor Jorge Alberto González, su autor comenta que cuando se consumen grasas en exceso, y el chocolate tiene un montón de grasa, sobre todo de origen animal, el chocolate y el cacao, hay un cambio notable en el cerebro. Esto explica la naturaleza adictiva de ciertas comidas. Como lo afirman publicaciones científicas recientes, una persona que consuma regularmente grasa, fritos, pasteles, salchichas y embutidos, carnes o productos lácteos, especialmente quesos o incluso azúcar o chocolate, va a desarrollar una dependencia a ese tipo de alimentos exactamente igual que la de un adicto tiene a las drogas, ya sean blandas o duras, debido a que su consumo hace que en el cerebro se libere una sustancia conocida como andadamina o endocannabinoide. Perdón, le repito la palabra, a veces son palabras tan complicadas que cuesta un poquito leerlas. Fíjense que en realidad lo que tiene es un endocannabinoide, que son moléculas muy parecidas a la marihuana y que hacen el mismo efecto porque rompen los permisos, eliminan los límites y dan placer. Por eso es que el chocolate y el cacao es tan adictivo. No es fácil dejar de comerlo. Las personas se enganchan porque en el cerebro estimulan puntos de placer que hacen que el cuerpo los pida una y otra vez. ¿Por qué? Porque estimula el sistema nervioso, el cual pide al cuerpo una y otra vez más de lo mismo. Es fácil comprobar la veracidad de esta información. Insisto, solo tiene que observar lo difícil que resulta a una persona que habitualmente come estos productos, no solo chocolate, es dejar de comerlos, porque crea adicción. Amigo que me escucha, este es el punto negro que tiene el chocolate y el cacao, pero un punto lo suficientemente grande como para eclipsar todos los supuestos beneficios que se le atribuyen a estas semillas negras. En la conferencia Las proteínas y los alimentos de origen animal,
su autora, la doctora Irene M. Pena, que es un médico especialista en pediatría y fitoterapia. Fito quiere decir plantas, o sea, es una doctora que tiene que ver con todo o que trabaja enfocando su trabajo o utilizando las plantas curativas que el Señor ha dado. Fíjense lo que dijo con respecto al consumo del chocolate y el tema sobre todo de las alergias, que hay montones de personas que padecen alergia cada vez más, tanto niños como mayores a nivel mundial. Ella dice, y todo lo pone en el mismo paquete, los lácteos, debido a la presencia de la caseína y de la lactoalbúmina, que son proteínas de la leche, moléculas muy grandes contra las cuales el organismo genera una reacción por considerar las sustancias extrañas, las carnes y los huevos, los alimentos altamente refinados, sobre todo los procedentes del trigo que casi siempre es transgénico, los azúcares refinados, los alimentos con chocolate, porque el cacao es causa de alergia, los aditivos alimentarios que son sustancias antinaturales y químicas, las bebidas con alcohol, el café, el té y el mate, las bebidas de colas y las gaseosas en general y los fármacos, drogas o medicamentos son los principales responsables de las alergias. Qué tremendo, amigo que me escucha. ¿Cuántas personas no hay alérgicas en este mundo? Y las alergias van en aumento. ¿Por qué? Porque se consume mucho de lo que se ha mencionado o lo que ha mencionado la doctora Irene Pena. Se consume demasiado y los cuerpos de las personas cada vez están más sensibles ante esas sustancias o ante elementos que contienen esos alimentos y que son sencillamente tóxicos para el cuerpo. Amigo que me escucha, hay otro artículo que se llama Teobromina, también de la Fundación Vasca para la Seguridad Alimentaria, que está en España. Ustedes tienen aquí en la diapositiva debajo donde pueden leer el artículo completo, que se llama ¿Qué tiene de malo el cacao y sus derivados? De ahí saqué un resumen que les comparto ahora. Contiene teobromina. Ellos dicen que cafeína, pero fíjense que le he puesto en rojo porque hasta donde yo sé, el cacao y el chocolate no tienen cafeína, lo que tienen es teobromina, pero yo he respetado lo que ellos han escrito y se lo estoy dando tal cual. Y contiene además ácido oxálico. Fíjense lo que nos dice. La teobromina, conocida antaño como santeosa, es un alcaloide. Un alcaloide ya sabemos que es un veneno de origen vegetal, de sabor amargo procedente del árbol del cacao. Por eso es amargo, insisto, el cacao, las semillas de cacao, porque tienen este alcaloide que es la teobromina. Se trata de un compuesto ligeramente soluble en agua que se presenta en forma de polvo blanco cristalino con un sabor amargo característico porque los venenos saben amargo, saben mal. Tiene un efecto semejante al de la cafeína en el sistema nervioso humano, pero es menos potente. Ahí él también, en ese artículo también se dice quién la descubrió y cómo. La teobromina es el principal alcaloide encontrado en el cacao y el chocolate. Ya sabemos que lo contiene y ese es el gran problema. Los granos de cacao contienen el 1% de teobromina de forma natural. Esa teobromina se encuentra en concentraciones altas en el chocolate. Nos dice además en el artículo que en el hospital Royal Perth se hizo un estudio y llegaron a la conclusión de que algunas mujeres que consumen chocolate a diario tienen una densidad ósea menor, lo que puede significar fracturas más frecuentes y osteoporosis a largo plazo. Fíjense, por consumir chocolate o cacao, porque miren lo que tiene, además de la teobromina. Fíjense por qué pasa esto, por qué el estudio dijo que pasaba esto. Los investigadores coinciden en que el causante de este problema es un compuesto en el chocolate llamado ácido oxálico. O sea, no solo hay problemas por consumir cacao y chocolate por tener teobromina, sino ácido oxálico. ¿Y qué es lo que pasa con este ácido oxálico? Que este se puede unir al calcio en nuestra dieta y bloquear su absorción. Por esta razón, parte del calcio que ingerimos en la dieta nunca llega a los huesos, porque ese ácido oxálico que está contenido en el chocolate que se consume muchísimo, pues bloquea la absorción del calcio.
Amigo que me escucha, solo tenemos que escudriñar un poco, actuar el sentido común para darnos cuenta de que las cosas no son como nos las han contado. Insisto, Dios todo lo que puso en el jardín del Edén no solo era bueno, sino bueno en gran manera. Es impensable asumir que allí puso Él algún producto que tuviese unas semillas tan amargas. Y son amargas porque tienen un veneno. Por lo tanto, amigo que me escucha, llegar a una conclusión sensata con respecto a si es bueno o no consumir cacao y chocolate, dada la evidencia, resulta bastante fácil. Estamos hablando hoy, nuestra reflexión se titula Cacao y chocolate, sabrosos pero peligrosos. Ya sabemos que se le atribuyen montones de propiedades, tanto a nivel nutricional como a nivel medicinal. Pero ya sabemos también que el chocolate y el cacao, lo digo al revés, el cacao y el chocolate tienen una parte oscura, tienen esa teofilina, tienen ese ácido oxálico que trae montones de problemas a nuestro cuerpo. También en su conferencia, porque son muchísimos los profesionales que hablan con relación a este tema. Y fíjense, insisto, lo único que he hecho es recopilar toda esa información, hacer esta presentación y mostrárselas a ustedes. Nada de esto es fruto de mi propia imaginación. Yo me estoy basando en información de aquellos que sí están acreditados, pues, para hacer estas aseveraciones. El doctor Walter Weiss en su conferencia Tu Salud, Tu Elección, que la pueden encontrar en YouTube porque está disponible, excelente conferencia y le invito a verla, con respecto al café, con respecto al cacao, con respecto a la cafeína, con respecto a la teobromina, él dijo algo que literalmente extraje de su conferencia para compartirlo con ustedes porque es sumamente importante. Él dice, el grano de café contiene cafeína. La cafeína y la teobromina que encuentras en los productos de cacao son muy similares. Cuando se consumen, la concentración de ácidos grasos en el organismo aumentan. Mala cosa. También aumenta la presión arterial, el ácido gástrico y los niveles de adrenalina, obligando al cuerpo a activar mecanismos de defensa por estar ante una situación de estrés. Su consumo hace que se incremente el tiempo de digestión y de absorción de nutrientes. La cafeína es tóxica y recordemos que la teobromina es similar. Interfiere en la acción de los músculos. Es un supresor de enzimas y es un agente cancerígeno. 500 gramos de té contienen cafeína suficiente, además el té tiene teína, para matar 1000 ratones. Son compuestos mutagénicos, o sea que ocasionan cambios en la célula, mutación de la célula. La mutación de la célula o del ADN que viven en el centro de la célula es lo que da origen a la enfermedad. Su consumo puede hacer que un niño nazca con más dedos de lo normal, que tenga labio leporino o el paladar hendido. También puede dar lugar a la exencefalia, que es una malformación en la cual el cerebro está situado fuera del cráneo. Ay, Dios mío, pasan cada cosa en este mundo y a veces nacen niños mal y nos preguntamos, ¿pero por qué está mal? Una de las cosas que hay que mirar es lo que los padres han consumido. Cuando los niños son concebidos, estando los padres mismos con una sangre inflamada, con una sangre intoxicada, con un cuerpo lleno de sustancias ajenas a él, lo natural es que los niños salgan enfermos. Son males que no resultan demasiado raros en el mundo de hoy. La teofilina está en el té, la teobromina en los productos de cacao que llega al chocolate y la cafeína se encuentra en el té y en el café, o sea, todo forma parte de la misma familia. Normalmente los animales, y ojo al dato con esto, amigo que me escucha, porque si algo nos enseña la Biblia es que nosotros tenemos que observar a los animales porque ellos son muy sabios e imitar algunas de sus métodos de acción, porque la naturaleza nos enseña muchas cosas. Pues resulta que el doctor Walter Weiss nos dice con respecto al té, al café y con respecto al cacao, por supuesto, porque la naturaleza no da chocolate, lo que da es cacao. Fíjense lo que dice. Normalmente los animales se mantienen alejados de estas plantas. O sea, los animales no la comen porque su sentido común le dice que no son buenas para comer.
¿Qué pasa cuando un animal consume algo que de forma natural no le corresponde? Pues tendrá reacciones negativas en su sistema. Lo mismo sucede con nosotros. ¿Qué sucede cuando pones cafeína en tu cuerpo? Cafeína, teobromina, teína. ¿Qué sucede cuando lo pones? Pues en primer lugar, la cafeína hace que tu glándula adrenal o suprarrenal libere hormonas, en concreto dos de ellas, la adrenalina y la cortisona. La adrenalina, nos dice el doctor Walter Weiss, es la hormona de la acción. Por otro lado, la cortisona previene la inflamación en el caso de daños y asegura la energía suficiente para ponerse en acción, ya sea luchar, correr, etcétera. O sea, hacen estas sustancias que el cuerpo las detecte como toxinas y que se genere un estado de alerta dentro de nuestro organismo para defendernos de lo que ha llegado, porque son alcaloides, son venenos de origen vegetal que yo estoy incorporando a mi cuerpo. La cortisona afecta el hígado, que imagínense que es el laboratorio del cuerpo, más de 500 reacciones metabólicas se realizan en él. Y el hígado entonces libera grandes cantidades de glucógeno en el flujo sanguíneo. Fíjense la cadena de acontecimientos que surgen cuando yo me atrevo a comer una barra de chocolate o un chocolate negro crudo o de la manera en la que sea. Es como tomarse un gran vaso de azúcar con agua. Así que tienes todo ese azúcar que de repente ha entrado en el flujo sanguíneo listo para la acción, para la reacción de estrés en la que vas a tomar parte, porque eso es lo que ha entendido el organismo que va a pasar. ¿Por qué la gente bebe café o por qué come chocolate? Para despertar, para ponerse en acción. ¿Y dónde se sientan para beberlo? En su escritorio o frente a su ordenador. Entonces, ¿qué sucede? De repente bebes tu café o te comes tu barra de chocolate y tienes un aumento de glucosa, lo que significa que te despiertas. Pero en realidad el organismo está listo para luchar, correr y defenderse, porque se ha generado una situación de estrés. Pero no es eso lo que vas a hacer, solo continúas con tu ordenador, por lo cual el cuerpo entiende que tiene una emergencia porque tiene que reaccionar ante esa oleada de glucosa liberando insulina y tus niveles de glucosa se vienen abajo. Entonces de repente estás hipoglucémico. Esto significa que te sientes aletargado, cansado y estresado. Es por eso que estas sustancias también son tan adictivas, porque se genera un círculo vicioso. Te aumenta de pronto, la energía, pero de la misma manera en la que te entró la euforia, te vuelve a bajar y tú necesitas más de lo mismo. ¿Cuál piensas que es la solución de este problema? Pues tomar otra taza de café o comerte otra barra de chocolate. Así que tomas otra taza de café y pasas por el mismo proceso una y otra vez. Y en vez de hacer lo que el cuerpo necesita, te desvía a otra dirección. Tomar de estas sustancias, amigo que me escucha, tomar de estas sustancias, cafeína, teobromina, teína, es lo peor que le puedes hacer a tu cuerpo. Eso no lo digo yo, lo dice el doctor Walter Julius Weiss en su conferencia Tu salud, tu elección. Así que por más acciones benéficas que se le atribuyan al chocolate, pensemos que por algo es amargo y por algo no formaba parte de los árboles que estaban en el jardín del Edén. Amigo que me escucha, la teobromina es la prima hermana de la cafeína. El cacao y el chocolate contienen esa teobromina. Ambas sustancias son estimulantes y depresoras, o sea, te estimulan pero te deprimen. 2 barras de chocolate, y ojo al dato, 2 barras de chocolate de tamaño estándar tienen 20 miligramos de teobromina. El chocolate no tiene cafeína, pero tiene a su prima hermana teobromina, que también es de la familia de las inas. La familia de las inas, y usted dirá, ¿y esa familia quién es? Están dentro de la misma familia porque todas tienen una acción similar dentro de nuestro organismo. ¿Sabes quiénes forman parte de la familia de las inas? La cafeína, la teobromina, la cocaína, la teína, la nicotina, la morfina, la heroína e incluso la purina, que es la sustancia que entra a nuestro cuerpo cuando consumimos productos de origen animal. Estamos diciendo que 2 barras de chocolate de tamaño estándar contienen 20 miligramos de teobromina y nos dice J. Pennington en su libro Teobromina,
que es un libro que está en inglés, pero de ahí saco esta referencia. Fíjese lo que nos dice. 20 miligramos de teobromina por día duplica el riesgo de cáncer de próstata. Lo duplica, y no solo de próstata, también de otros tipos de cánceres. Y resulta que solo 2 barras de chocolate de tamaño estándar contiene esos 20 miligramos de teobromina. Amigo que me escucha, yo doy gracias a Dios por la luz que nos da, porque nos ayuda a entender el por qué hay cosas que debemos hacer y hay cosas que no debemos hacer. Yo me niego a pensar, insisto, que el Señor puso dentro del jardín del Edén un árbol que tiene teobromina y que es un veneno amarguísimo que acidifica el cuerpo y que me puede crear cáncer, además de montones de otros problemas, incluyendo los que tienen que ver con el comportamiento, los que tienen que ver con el sistema nervioso central. Saben, también hay otros estudios que relacionan el consumo de teobromina con el cáncer de ovario. Y usted no debe quedarse con esta información. Usted debe investigar por usted mismo, porque cuando se tiene convencimiento, o sea, cuando se tiene conocimiento de estas cosas, es más fácil permitir que el Espíritu Santo nos convenza. Mi misión es informar. Yo les informo de algo que ha sido beneficioso en mi vida. Yo era una adicta al chocolate. Adicta. Cada día me comía una barra entera, o sea, una tableta entera de chocolate Nestlé. Me era imposible dejármelo de comer. A veces estaba en el despacho en mi trabajo y tenía que parar para bajarme al supermercado si yo no tenía mi tableta conmigo. Me hice adicta, pero Dios permitió que esta información llegara a mis manos. Y tuve que orar mucho. Me costó muchísimo dejar de comer chocolate y de tomar cacao. Y le pedí al Señor que limpiara mis sentidos, que limpiara mis papilas gustativas, que cogiera el control de mis gustos para que yo solo comiera lo que Él quería que yo comiera. ¿Y saben qué? Hoy por hoy yo soy incapaz de probar nada que tenga chocolate ni tenga cacao, porque el Señor en su inmensa misericordia respondió esa oración y me limpió mis papilas gustativas que estaban profundamente distorsionadas, pervertidas. Y hoy por hoy yo no soy capaz de ponerme un trozo de chocolate ni de cacao en mi boca porque siento que me quema el paladar. ¿Saben qué quiere decir eso? ¿Qué mensaje oculto tiene lo que a mí me está pasando ahora con respecto al cacao y el chocolate, habiendo sido yo adicta a él? Que es algo antinatural, que es algo que Dios no creó para mí, porque eso no me pasa cuando yo me como una manzana o una piña, eso no me pasa, eso me pasa cuando yo me como algo que el Señor no destinó para el consumo humano. Fíjense, amigo que me escucha, también hay otros estudios que relacionan el consumo de teobromina con el cáncer de ovario, pero hay con muchísimos cánceres y con otras enfermedades. La teobromina afecta a los órganos sexuales tanto de hombres como de mujeres. Tristemente, millones de hombres y mujeres son adictos al cacao y al chocolate, como lo era yo, pero de la misma manera en la que el Señor me liberó de esa esclavitud que yo tenía a consumir cacao y chocolate, le puede liberar usted. Amigo que me escucha, usted no lo dude, el chocolate es profundamente adictivo. El cacao y el chocolate contienen un químico llamado teobromina, como ya les he dicho, pero ojo al dato. Teo significa Dios y bromina alimento, por lo tanto, teobromina significa alimento para dioses. Este químico es considerado el alimento divino de los dioses. Los mayas por lo menos los consideraban así. Pero por supuesto que no del Dios del cielo, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino del Dios estómago, del Dios del apetito. En el chocolate hay un alto contenido de teobromina. ¿Qué efecto tiene la teobromina sobre el cuerpo? Si lo fuéramos a resumir, puedo decir lo siguiente. Irrita el sistema nervioso central causando insomnio, picazón, depresión y ansiedad. Además, puede dar asma, dolor abdominal, tos, náusea y acné. También puede causar cáncer. ¿Por qué? Porque es un comestible altamente acidificante. ¿Cuáles son las primas hermanas de la teobromina? La familia de la cina, ya le comenté. La cafeína, la nicotina y la cocaína. Hay otras más. También están dentro de la misma familia alcaloides. Todas son parientes y se llevan muy bien. Hacen las mismas cosas.
Un alcaloide, ya les he comentado varias veces que es un veneno de origen vegetal. Por eso todos estos productos tienen un sabor amargo, porque se trata de una sustancia venenosa y los venenos saben mal. Toda la familia alcaloide afecta el sistema nervioso cuya capital es el cerebro, que es el único órgano que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él a través del Espíritu Santo. Amigo que me escucha, nunca fue la intención de Dios que participáramos de estas cosas porque hacen que las células se vuelvan tóxicas. Para que el organismo funcione bien, el cuerpo debe eliminar toxinas, no llenarse de ellas. La familia de las inas es una de las categorías de alimentos, y digo de alimento entre comillas porque no es un alimento, es un comestible, de las que necesitamos abstenernos. Si usted desea de verdad estar sano, si usted desea recuperar su salud, usted no debe incorporar en su cuerpo nada que tenga que ver con la familia de las inas. Insisto, la familia de las inas son cafeína, que está en el café, en el té, en el mate, en el guaraná; teobromina, que está en el cacao o el chocolate; la cocaína; la teína, que está en el té; la nicotina, que está en el tabaco; la morfina; la heroína; y las purinas, que vienen de los productos de origen animal. Cacao y chocolate, sabrosos pero peligrosos. Muy, pero muy peligroso. Y aquí yo quiero resumirles algo que hace algún tiempo estas verdades fueron las que me ayudaron a romper con la adicción, con la ayuda de Dios, por supuesto, que yo tenía con el cacao. Son verdades que hace mucho tiempo el Señor tuvo a bien, pues, enseñarme. Me parecen de tal importancia que no puedo desaprovechar este momento para compartirlo con ustedes. Sabe, amigo que me escucha, Satanás ha creado árboles dañinos para la salud. Y cuando yo digo esto, ¿a quién me dice? ¿Cómo que Satanás ha creado si el único creador es Dios? Amigo que me escucha, Dios creó todas las cosas buenas, pero Satanás ha cogido esa perfecta creación y la ha manipulado, la ha tergiversado. Yo le invito a ver un documental que también pueden encontrar en YouTube o en Google, que se llama La granja del Dr. Frankenstein. Usted se podrá sorprender, usted se va a sorprender de la cantidad de cambios en la creación de Dios que ha hecho el hombre mediante la acción de la ingeniería genética. ¿Dónde nació esa ingeniería genética? En la misma mente de Satanás, que empezó a mezclar cosas, empezó a cambiar especies, empezó a manipular los genes. Eso fue lo que hizo el enemigo. Satanás ha creado árboles dañinos para la salud. No lo dude que lo ha creado. La Biblia afirma que él plantó la mala semilla entre la que era buena. Todas las drogas, en principio, son naturales, porque hay quien dice, eso no es malo porque viene de las plantas, pero no todo lo que viene de las plantas es bueno. Algunas tan fuertes, o sea, todas las drogas en principio son naturales, algunas tan fuertes como el opio, la marihuana, la cocaína, y otras menos fuertes, al menos en teoría, como el azúcar, el café, el té, el cacao, la cola. Y digo que en teoría porque al azúcar ya se le dice la cocaína de la comida. Y hoy en día hay estudios que han revelado que la azúcar refinada es más adictiva que la cocaína. Y fíjense que viene del mundo vegetal, viene de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera. No porque venga del mundo vegetal es bueno para nosotros. Y todas vienen del mundo vegetal, como le decía. Sin embargo, no por eso son buenas. Aunque vengan de las plantas, no son alimentos, son comestibles. Y yo le invito a ver otro vídeo dentro de su canal Salud a la Carta. Lo puede ver en la sección de vídeos que se llama ¿alimento o comestible? Ahí hay una clara diferenciación de lo que son estos dos términos. No todos los árboles, amigo que me escucha, se pueden comer o beber. No todos los frutos se pueden comer o beber. ¿No cree usted que todo el mundo vegetal que tenemos ante nosotros forma parte de la creación original? Utilizando sus propios mecanismos, Satanás ha sido capaz de adulterar la creación. En la ciencia de la higiene, que es la ciencia de Dios, el higienismo, hay una regla para saber qué se puede y qué no se puede comer. Un producto es comestible si se puede comer una taza completa sin sufrir ninguna reacción adversa.
Si un individuo ingiere una taza de algunos de estos productos, se va a encontrar en serios problemas. Si usted se toma una taza de semillas de cacao así tal cual, usted va a tener serios problemas de salud. ¿Por qué? Porque no es un alimento. La Biblia afirma que al terminar la creación, y esto lo dice en Génesis 1:3, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Por lo tanto, ninguna cosa dañina salió de manos del Creador. Y ahora les leo una cita textual que usted puede encontrar en MS 65, 1899 y que ha sido publicada por Elena G. White, Ángel Critical, de F.D. Nicholl. La cita dice lo siguiente: ninguna planta nociva fue colocada en el gran huerto del Señor. No, señor, él no puso ahí el cacao, no lo puso, no puso el té, no puso el café, no puso la marihuana. Ninguna planta nociva fue colocada en el huerto o en el gran huerto del Señor. Pero después de que pecaron Adán y Eva, brotaron hierbas venenosas. Todas las cizañas son sembradas por el maligno. Cada hierba nociva es siembra de él, y con sus métodos ingeniosos de amalgamación ha corrompido la tierra con cizañas. Qué tremendo. Cuando yo vi esto quedé literalmente con la boca abierta. Este árbol de cacao, el té, insisto, el café, la marihuana, todos estos árboles a los que hoy en día se le atribuyen montones de propiedades medicinales, no fueron creados por Dios, no fueron puestos en el jardín del Edén, forman parte de toda esa transformación, manipulación que ha hecho el enemigo utilizando los mecanismos más impensables para cambiar la perfecta creación de Dios. Necesitamos abrir nuestros ojos ante estas verdades. Insisto, amigo que me escucha, no todo lo que viene del mundo vegetal, no todo lo que viene de las plantas es bueno para comer o para beber. De hecho, el cacao y el chocolate crean adicción debido a su contenido en sustancias opiáceas, igualito que la marihuana, que la cocaína, que la heroína, igualito. Insisto, comprobarlo es tan fácil como que usted ahora mismo, si es adicto al chocolate o al cacao como lo era yo, trate de dejar de comerlo para que usted vea que le da síndrome de abstinencia, o sea, igualito que si tratara de dejar de tomar té o de tomar azúcar, le da dolor de cabeza, le da decaimiento, eso se llama síndrome de abstinencia, igualito que le pasa a una persona adicta a la marihuana o a la cocaína. ¿Por qué? Porque en realidad son sustancias adictivas que cambian o que modifican nuestro comportamiento y que alteran nuestro sistema nervioso central. Amigo que me escucha, el cacao o el chocolate, por más puro y orgánico que sean, porque hay quien dice, no, lo compro en Whole Foods, o sea, en una tienda, en una herboristería, en una tienda de productos sanos, es orgánico. Amigo que me escucha, el cacao o el chocolate, por más puro y orgánico que sea, es un comestible que sobrecarga mucho el hígado debido a la presencia de estos alcaloides. Los alcaloides son un veneno de origen vegetal, que esto se lo he dicho varias veces durante la presentación, que de forma natural existe en la planta de cacao y en otras plantas, todas las de la familia Ina. El comer chocolate primero produce placer, reconforta y aumenta la sensación de bienestar porque incrementa el flujo de toxinas, o sea, de estos venenos, de estos alcaloides en la sangre, pero posteriormente genera una especie de energía residual que se manifiesta en forma de malestar debido a la sobrecarga del hígado. El cacao y el chocolate son armas de doble filo. Dios permita que dejemos de comer este tipo de cosas que nos están enfermando, que nos están debilitando, que están inflamando nuestra sangre, que nos están acidificando, porque amigo que me escucha, estas cosas no vienen de Dios. Y ojo al dato, si ya el chocolate negro no es sano, el blanco es todavía peor. ¿Por qué? Porque el chocolate blanco no tiene ningún beneficio para la salud, ni siquiera tiene cacao. Está hecho con manteca de cacao y azúcar pura, por lo tanto, es una bomba calórica para nuestro cuerpo. Cacao y chocolate, sabroso pero peligroso. De eso estamos hablando en estos momentos. Y visto lo visto, nosotros deberíamos todos llegar a una conclusión. Y la conclusión es que para estar sanos se recomienda evitar los llamados alimentos estresores del intestino.
que son sustancias o ciertas sustancias cuya digestión requiere un mayor esfuerzo del aparato digestivo, sometiéndolo a estrés bioquímico. Requiere este esfuerzo porque, insisto, son venenos que entran dentro de nosotros y el cuerpo trata de limpiarse de ellos. Son sustancias que se deberían evitar siempre, pero especialmente cuando existen trastornos intestinales, porque ya un cuerpo o un sistema digestivo que esté debilitado, si yo le pongo encima más carga, pues imagínese usted. Tal es el caso de las grasas animales y de las grasas procesadas o hidrogenadas, de los alimentos fritos. Todos estos son estresores de los intestinos y de los productos refinados ricos en azúcar y harinas blancas y pobres en fibra, tales como pasteles y bollos. También se incluyen dentro de este grupo de estresores de los intestinos a los productos con lactosas, la lactosa que viene de la leche, especialmente en personas intolerantes a este azúcar de la leche. La leche de vaca es una de los principales estresores del intestino debido a su contenido en lactosa. Por otra parte, el cacao y el chocolate, el té y el café y otras bebidas excitantes como los refrescos industriales, las sodas y las bebidas alcohólicas deshidratan el sistema con el riesgo de estreñimiento, que es la madre de todas las enfermedades, por lo que están incluidos dentro de esta categoría de estresores de los intestinos. Gracias, Padre, gracias demos a nuestro Dios por toda la luz que nos manda en un mundo que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. A un mundo que tiene los valores, los conceptos, las ideas absolutamente de cabeza. A un mundo que lamentablemente va al revés. Y fíjense que muchas veces los productos como derivados del cacao y del chocolate no se comen porque tengan determinados beneficios que se les atribuyen, ni siquiera se comen por eso. Se comen para tratar problemas emocionales que en realidad tienen las personas. Porque como da ese empuje inicial de energía, aunque después te deje deprimida, pues uno los suele comer. Por ejemplo, si está muy deprimido, las personas que están deprimidas, que están tristes, pues tienden a tener el deseo de comer cacao y chocolate. Pero ¿sabe usted, amigo que me escucha? El comer chocolate no le va a solucionar su problema de depresión, su problema del corazón. En realidad, las heridas del corazón no las sanan ni el alcohol, ni las drogas, ni el chocolate, ni los dulces, ni siquiera los amigos. Solo Dios te rescata del dolor. Y esto es algo que usted debería tener presente en su mente. Si usted tiene cualquier herida del corazón que le está haciendo aferrarse a este tipo de comestibles dulces, sobre todo cacao y chocolate, lo que tiene que hacer es acercarse a Dios, poner sus cargas en manos del Salvador, orar mucho, estudiar la Biblia, trabajar para el Señor, escuchar cuando Él le hable y andar por un camino mejor. Amigo que me escucha, nadie tiene síndrome de abstinencia por dejar de comer manzanas, plátanos o brócoli. El síndrome de abstinencia es causado por la nicotina y la cocaína, pero también por la cafeína y la teobromina, sustancias presentes y activas en el cacao y en el chocolate. Y ese argumento debería ser suficiente para convencernos de que no son buenos para nosotros. No son buenos para nosotros. El dejar de comerlo genera un síndrome de abstinencia que es típico de las personas que están enganchadas a cualquier tipo de droga. Fíjense que esto es algo que aprendí un día, que lo escuché decir a alguien y pensé, ¿cuánta razón tiene esta frase? Estamos hablando de cacao y chocolate, sabrosos pero peligrosos. Amigo que me escucha, grano que no se ablanda, grano que no se come. El café no se ablanda y el cacao tampoco. Por más fuerza que usted le dé, grano, o sea, por más fuego que usted le dé, grano que no se ablanda, grano que no se come. Y ni el cacao ni el café se pueden ablandar. Por lo tanto, no se deberían comer porque de hacerlo, los efectos se van a manifestar en su sistema. Yo termino esta reflexión de hoy que se ha titulado Cacao y chocolate, sabrosos pero peligrosos, recordándole que hay buenas noticias. Y la buena noticia es que hay alternativas
a estas sustancias tan dañinas como es el caso del cacao y del chocolate y de la teobromina que los contienen. Hay alternativas, o sea, nosotros podemos sustituir este tipo de mal llamados alimentos por verdaderos alimentos, por los que Dios nos ha dado. Estas sustancias, todas ellas de las familias de las inas, acaban con nuestra energía vital. La energía vital es la fuerza que nos sostiene, que permite que estemos sanos, que permite que podamos realizar todas nuestras funciones. Si usted quiere saber más de la energía vital que es bloqueada cuando ingerimos este tipo de sustancias, yo le invito a ver otro tema que está dentro de su canal Salud a la Carta en la sesión de vídeo y que se llama Energía Vital, la fuerza que nos sostiene. Nosotros tenemos que aprender a administrar sabiamente esa energía vital, no incorporando en nuestro sistema ninguna sustancia que la pueda bloquear o no teniendo hábitos de vida que no tengan fundamento en la naturaleza y que hagan que merme esa energía que es la fuerza que nos sostiene, porque cuando la energía vital falta, en realidad vamos a estar mal. De hecho, una persona cuando muere es porque le acabó o se le acabó su energía vital. Dios ha puesto en cada individuo una cantidad única y constante de energía vital. Y a lo largo de nuestra vida nosotros tenemos que saberla administrar con sabiduría, porque cuando se acaba, se acabó. Cuando se acaba, se termina la vida. Usted debe saber que con la ayuda de Dios se puede reeducar el paladar, como me pasó a mí. Les he contado mi testimonio. No estamos sin opciones. Se puede reemplazar el té con cafeína por té de hierbas o de plantas medicinales. El café con cafeína por café de cereales o raíz tostada de achicoria, que es un tubérculo. El cacao y el chocolate por algarroba o caro. Y las bebidas azucaradas y con ácido fosfórico como la Coca-Cola por agua pura y por jugos naturales de frutas y verduras. Con esos cambios, amigos que te escuchan, no se pierde, sino que se gana. Ganas en bienestar y te sentirás mejor. No se trata de renunciar, sino de movernos hacia opciones más inteligentes. Amigo que me escucha, hasta aquí nuestra reflexión de hoy que se ha titulado Café y chocolate, sabrosos pero peligrosos. Yo espero que Dios abra sus ojos de la misma manera que abrió los míos ante este asunto. Y espero y deseo también que Dios limpie sus papilas gustativas de la misma manera que lo hizo conmigo, para que ya yo no disfrute de degustar cosas que son perjudiciales para mi cuerpo y que empiece a incorporar solo aquello que puede beneficiarme. También espero y deseo que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo. Y hasta que eso acontezca, amigo que me escucha, espero y deseo que Dios derrame sobre usted y también sobre mí las más ricas bendiciones del cielo. Nos vemos pronto si el Señor lo permite. Hasta la próxima.